El trabajo de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, va más allá de ser simplemente un libro. Se erige como un tratado magistral sobre la gobernanza y las diversas tácticas políticas. Aunque escrito hace siglos, sus enseñanzas son fácilmente aplicables al contexto contemporáneo. Maquiavelo compuso esta obra dirigida a Lorenzo de Medici con el propósito de orientarlo sobre la estrategia que debía seguir, así como el tipo de líder que debía encarnar para lograr la unificación de Italia. En su exposición inicial, Maquiavelo clasifica los principados, es decir, los diferentes tipos de gobiernos, en 5 categorías: hereditarios, nuevos, mixtos, civiles y eclesiásticos. Estas categorías son meticulosamente exploradas a lo largo de los capítulos, revelando la naturaleza de la monarquía y cómo se ha establecido, ya sea a través de la virtud y las armas propias o las de terceros. De este modo, se desprenden diversas formas de gobierno, desde un poder absoluto del príncipe hasta un liderazgo compartido con la nobleza. El autor destaca la importancia de saber emplear tanto las armas como las leyes para respaldar el nuevo sistema, alternando entre la benevolencia y la crueldad según la necesidad. Una vez instaurado un nuevo principado, la clave radica en su mantenimiento, exigiendo que el príncipe domine el arte de la guerra, incluso en tiempos de paz. Maquiavelo ofrece, asimismo, una extensa reflexión sobre las cualidades que debe poseer un príncipe eficaz. Contrariamente a la idea convencional de ética y moral inquebrantables, subraya que la preservación del gobierno justifica cualquier medio. Todo acto está permitido si contribuye a resguardar el Estado, con la salvedad de que el pueblo no necesita estar al tanto de los métodos empleados. La clave reside en que la sociedad respete al príncipe y lo valore, sin necesidad de conocer los entresijos de su gobierno. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura. Capítulo 1. Maquiavelo presenta con claridad meridiana la dicotomía fundamental de los sistemas de gobierno, república o principado, lo que en términos contemporáneos denominaríamos monarquías. Este concepto, expresado de manera sucinta en el primer capítulo de El Príncipe, resulta sorprendentemente relevante incluso en la actualidad, donde los gobiernos se dividen claramente en uno de estos dos modelos. Mientras algunas naciones, como España, Reino Unido y Holanda, siguen bajo la regencia monárquica, otras, como Francia, Alemania, Grecia y varias naciones de Europa del Este, se adhieren al paradigma republicano. No obstante, ¿podemos afirmar que todos los principados son homogéneos? Maquiavelo introduce una distinción crucial, argumentando que la naturaleza de la monarquía, su origen y su historia son elementos determinantes para comprender la estructura gubernamental. En términos generales, el autor identifica principados hereditarios, como los Borbones en España o los Orange en Holanda, que han reinado durante largos periodos. Por otro lado, existen los principados nuevos, ya sea porque han establecido una monarquía donde no existía previamente o porque han reemplazado a otra dinastía. Aunque quizás no encontremos ejemplos contemporáneos exactos de este segundo tipo según la concepción estricta de Maquiavelo, un análisis histórico revela que en el siglo XVI esta situación era más común, especialmente en épocas de guerra cuando varias familias nobles competían por el control político de un territorio. Capítulo 2. Maquiavelo dedicó este tratado al príncipe Lorenzo de Medici, enfocándose exhaustivamente en los aspectos pertinentes al principado, pero dejando de lado la república. En este capítulo inicial, nos adentra en los intrincados detalles de las monarquías hereditarias y explica por qué estas son consistentemente las más perdurables, sencillas de preservar y difíciles de derrocar. Cuando un pueblo se familiariza con un príncipe y su linaje, resulta arduo desvincularlos de ese modelo o inducirlos a exigir un cambio radical hacia una república. Si existen individuos que anhelan tal cambio, su voz será sofocada por la mayoría. Además, un príncipe no es meramente un líder, sino una encarnación de la tradición. A su figura se encuentran ligadas numerosas costumbres internalizadas por sus súbditos, que abarcan desde discursos y celebraciones hasta vestimentas y actos públicos. Podríamos concebir al príncipe como el sol alrededor del cual giran los planetas, representando al pueblo sobre el cual gobierna y las tradiciones que dependen de él y, al mismo tiempo, lo sustentan.
Desalojar uno de esos planetas de su órbita conllevaría un desequilibrio que resultaría en estragos. Además, surge la pregunta, ¿quién desearía desmantelar este sistema? Maquiavelo reflexiona sobre el hecho de que muchos súbditos influyentes obtienen beneficios del rey de manera similar a como los planetas reciben el calor del sol. A su vez, el rey es sostenido por sus súbditos, por lo que carecería de interés en destruir aquello que lo sustenta. Capítulo 3. Sin embargo, ¿cómo se manejan aquellos principados que no pasan de generación en generación por herencia? La historia nos ofrece varios ejemplos de reinos que cambiaron de manos cuando un nuevo príncipe conquistó el territorio, estableciendo su propia monarquía. En estos casos, no se trata de preservar el poder, sino de introducirlo. Maquiavelo denomina a este tipo de principados mixtos, ya que no parten desde cero, al mantener una cultura monárquica preexistente. España ha experimentado cambios monárquicos en diversas ocasiones, siendo uno de los más conocidos el traspaso entre la familia de los Austrias y la de los Borbones en el siglo XVIII. ¿Cómo garantizar que el traspaso de poder, y todo lo que ello implica, se realice de manera adecuada y efectiva? Maquiavelo ofrece 3 consejos. Tomar el control del territorio mediante medios civiles, evitando medidas militares y poniendo fin a la guerra si ésta se ha desatado. Cultivar relaciones estrechas con los territorios circundantes para evitar que se conviertan en enemigos que amenacen la nueva monarquía. Respetar las costumbres locales, desde el idioma hasta las tradiciones, para que la población no solo recuerde, sino también olvide que las cosas eran diferentes en el pasado. Aunque pudiéramos pensar que estas situaciones son propias de épocas pasadas y antiguos reyes, encontramos ejemplos contemporáneos que se asemejan a estas conquistas. Normalmente, un país cuyo líder actúa como un monarca o dictador decide anexar un territorio vecino que considera tener derechos y ciertos aspectos en común. Esto generalmente desemboca en conflictos bélicos, ya que el territorio conquistado no desea renunciar a su soberanía ni a sus costumbres. Cuando la guerra concluye, la mejor manera de establecer un nuevo gobierno es ceder en algunos aspectos. Por esta razón, en muchas ocasiones se promete preservar ciertas costumbres, incluso el idioma, sin tener que adoptar completamente lo nuevo. Además, el nuevo líder adopta una postura más benevolente que durante el conflicto armado, ya que esta actitud se presenta como la retórica más efectiva para persuadir y convencer. Capítulo 4. ¿Gobierna el príncipe en solitario? Aunque podría hacerlo, lo habitual es que se apoye en súbditos nobles para facilitar la gestión de sus responsabilidades. Al adquirir un nuevo territorio, un rey se encuentra con una nobleza local fundamental para la estabilidad del sistema. Si el príncipe se topa con múltiples grupos de poder, puede valerse de aquellos que le son afines para consolidar su dominio político. Sin embargo, siempre existirá un grupo opuesto que intentará derrocarlo, complicando sobremanera su reinado y su sostenibilidad. Por otro lado, el príncipe podría optar por instaurar una monarquía absoluta si no hay nobles a considerar. Este tipo de principado resulta fácil de mantener, dado que no enfrenta oposición, pero también es complicado de implantar, ya que carece de apoyo. En virtud de esta premisa, aún en el siglo XVI, se establecen las estrategias electorales y, en casos más extremos, la imposición de una dictadura. Cuando alguien aspira a liderar un país, ya sea mediante votación democrática o por la fuerza, evalúa cuidadosamente quiénes son sus adversarios y aliados. La mayoría de las veces, estos príncipes buscan ganar votos y la simpatía de aquellos que comparten sus ideales y están descontentos con el actual monarca o gobernante. Una vez alcanzan el poder ejecutivo, los príncipes modifican su estrategia y se dedican a criticar y socavar el poder de sus enemigos, recurriendo a discursos agresivos o incluso a medidas violentas como encarcelamientos, favorecimiento del exilio o asesinatos. Capítulo 5. Maquiavelo ha examinado detalladamente cómo sustituir un principado por otro, pero ¿qué sucede cuando el territorio a conquistar tiene un sistema diferente al monárquico? Aquí la situación se complica, ya que el consejo de mantener las costumbres y evitar cambios bruscos resulta imposible de cumplir. Imagina que tu país es conquistado por un príncipe, ¿no sería difícil adaptarse? Tu respuesta podría ser afirmativa y señalar que te enfrentarías a un cambio impuesto que restringiría tu libertad. La historia respalda esta percepción. Muchas guerras comienzan con un enfrentamiento entre dos príncipes o gobernantes, cada uno con su respectivo respaldo.
Aunque la guerra puede concluir cuando uno de los príncipes sale victorioso, la calma no llega de inmediato. El rechazo hacia el príncipe vencedor persistirá entre aquellos que apoyaban al perdedor, y el nuevo gobierno siempre encontrará resistencia. Esta dinámica se repite en la mayoría de los países actuales que, en algún momento, transitaron de tener una república a adoptar una monarquía. Maquiavelo advierte que, sin importar cuánto tiempo transcurra, el recuerdo de la libertad será capaz de movilizar a las masas y provocar revoluciones. En situaciones similares, muchos reyes se han visto obligados a destruir las ciudades que se resistieron, considerando esta opción triste e injusta como la única viable. Capítulo 6. Al abordar la conquista de un nuevo territorio y su anexión, Maquiavelo distingue dos enfoques: la creación de un camino propio mediante méritos personales o permitir que otros allanen el camino por ti. La segunda opción suele ser altamente recomendada, ya que expone menos y proporciona una base y referencia sobre la cual edificar. En caso de optar por la primera alternativa, las armas o la valentía suelen ser recursos utilizados. Sin embargo, en ambas instancias, la población conquistada percibirá la acción como impositiva y reaccionará con resistencia a las nuevas leyes. La solución aparente sería mantener las leyes existentes, pero esto se revela como una tarea sumamente difícil. Considera el ejemplo de un dictador que ha tomado, o está intentando tomar, el control de un nuevo país. Al asumir el poder ejecutivo, se ve obligado a legislar en contra de las leyes existentes, lo que conduce comúnmente a persecuciones y represiones hacia aquellos que apoyaban al príncipe anterior. De alguna manera, esto también puede ocurrir cuando un nuevo gobierno gana elecciones, ya que suele derogar las leyes promulgadas por el gobierno anterior. Capítulo 7. Maquiavelo sostiene que las armas propias no son siempre indispensables y que, en ocasiones, son otros quienes luchan en tu nombre para que puedas aprovechar ese golpe de fortuna. Un ejemplo destacado es el caso de César Borgia, quien utilizó la influencia de su padre, el Papa Alejandro VI, para consolidar su control sobre una extensa porción de Italia. Sin embargo, este método no está exento de dificultades. El príncipe en cuestión suele carecer de experiencia en la administración de un territorio, lo que complica la tarea de mantener su reinado. Además, sus propios súbditos pueden percibirlo como un enchufado, y no le otorgan el respeto debido. Seguramente, puedes pensar en ejemplos contemporáneos donde el hijo de algún magnate asume el liderazgo de una empresa simplemente por su linaje. Entonces, ¿qué debe hacer el príncipe en esta situación? Maquiavelo sugiere que es crucial eliminar a los enemigos internos, establecer la paz con los externos, ganarse el amor, y el temor, del pueblo y asegurarse de contar con las armas necesarias para defenderse en caso de ser necesario. No obstante, esto no ofrece garantías absolutas, ya que siempre habrá resistencias, y dependiendo de su fuerza, el principado siempre estará en una posición precaria. Capítulo 8. Existen príncipes que recurren a la crueldad como medio para conquistar un nuevo país, y las guerras, plagadas de crímenes violentos, son la consecuencia de esta estrategia militar. Si las guerras se prolongan, en cierto sentido, contribuyen a que el príncipe vencedor obtenga el respeto basado en el temor del pueblo, pero también generan rechazo, aunque éste sea silencioso. Este fenómeno se evidenció en las guerras mundiales, donde países adquirieron territorios de manera tan cruel que, a pesar de lograr la sumisión, la animosidad entre naciones persiste en la actualidad. No obstante, esta estrategia militar solo resulta útil cuando se emplea de manera muy específica y para resolver un problema concreto y no prolongado. De lo contrario, se percibe como un acto despótico que genera repulsión tanto entre la población interna como entre otras naciones que observan los acontecimientos. Capítulo 9. Hasta este momento, Maquiavelo se ha enfocado en principados tradicionales, donde el príncipe ostenta su posición por herencia o conquista de territorios. Sin embargo, el autor también plantea la posibilidad de que un príncipe surja al ser elegido por sus conciudadanos. Este modelo se asemeja considerablemente a un proceso de elecciones democráticas. Varios individuos, generalmente influyentes dentro del sistema, se postulan como candidatos y otros ciudadanos emiten sus votos. Es sumamente complicado que una persona, anónima, alcance la presidencia de un país, ya que el resto la percibirá como un igual, no como alguien que puede estar por encima emitiendo órdenes. No obstante, cuando se logra este proceso y alguien, común, alcanza la cima,
la confianza y la percepción de que esta persona es similar a nosotros mismos se convierten en una ventaja. Esto contribuye a mantener el beneplácito de los conciudadanos, que ven al príncipe como un aliado. Por esta razón, los discursos populistas a menudo resultan exitosos. Por lo tanto, Maquiavelo subraya la importancia de ganarse la aceptación del pueblo, ya sea una persona influyente o no. Son ellos quienes sostendrán, o derrocarán, al príncipe en su pedestal. Capítulo 10. Una vez que se establece un principado, en la mayoría de las ocasiones, preservarlo implica contar con armas y una sólida defensa. Lo óptimo sería que dicho sistema de defensa fuera propiedad del propio principado y no estuviera sujeto a la dependencia de terceros. En el escenario contrario, resulta crucial fortificar de manera inteligente cada uno de los territorios para poder protegerlos ante posibles ataques. Si esto ocurre, se desencadenará una guerra de desgaste que, en muchas instancias, toma por sorpresa al atacante, como sucedió cuando Alemania intentó invadir Rusia durante la Segunda Guerra Mundial y se encontró con un invierno implacable y una resistencia prolongada, resultado de una defensa eficaz. La capacidad de resistir gracias a las acertadas decisiones del príncipe genera la confianza del pueblo, quien reconoce la importancia de una buena defensa para la estabilidad y seguridad del principado. Capítulo 11. Maquiavelo introduce en este capítulo un tipo de principado del cual no había hablado previamente, el principado eclesiástico. Es esencial tener en cuenta que durante el Renacimiento, época en que el autor escribió este tratado, existían territorios gobernados por autoridades de la Iglesia Católica. En la actualidad, el Vaticano es la entidad más destacada, pero no debemos olvidar que en cada pueblo y ciudad hay figuras eclesiásticas designadas, como párrocos, sacerdotes u obispos, que ejercen cierto poder ejecutivo sobre sus respectivas comunidades. Estos principados se obtienen mediante méritos propios al ascender en la jerarquía eclesiástica y, lo más destacado, son sumamente fáciles de mantener. ¿La razón? La Iglesia está arraigada en la tradición, un elemento clave según hemos visto. La Iglesia Católica y su religión cuentan con siglos de historia y se perciben como benevolentes, lo que hace que nadie desee derrocarlas, incluso aquellos que puedan rechazarlas. Este fenómeno se observa claramente en las misiones de congregaciones como la Compañía de Jesús, especialmente en épocas anteriores, aunque también en la actualidad. Los misioneros continúan desplazándose a países, especialmente en Sudamérica, para difundir su religión. Esto implica la imposición, de manera sutil y no percibida como peligrosa sino como algo deseable, de costumbres propias que reemplacen las existentes. Capítulo 12. Para preservar un principado, Maquiavelo considera imprescindibles dos elementos: buenas leyes y un ejército competente. Este consejo es seguido por todos los gobiernos del mundo, incluso aquellos que se autodenominan pacifistas, ya que no renuncian a tener armamento, por si acaso, y a invertir en la formación militar. Los ejércitos pueden conformarse por mercenarios o soldados. En el primer caso, se trata de individuos que se dedican a la guerra y luchan por motivos económicos, sin tener necesariamente una afiliación al país que defienden. Por otro lado, un ejército compuesto por ciudadanos se motiva por el orgullo, el honor y el amor a su patria. En situaciones como guerras civiles, invasiones o revoluciones populares, son los ciudadanos quienes con frecuencia se encuentran en la línea de frente, defendiendo una idea compartida. Capítulo 13. La principal desventaja de las tropas mercenarias radica en que su compromiso con un país se limita al aspecto económico. Cuando el dinero escasea, no dudarán en abandonar su misión. Por este motivo, Maquiavelo aconseja desconfiar de ellas y abogar siempre por la formación de ejércitos nacionales o, en su defecto, mixtos. Es esencial comprender que las tropas extranjeras también están vinculadas a otro príncipe que posiblemente las haya cedido, generando así una deuda económica significativa y un gran favor con otra nación. En consecuencia, lo óptimo siempre es no depender de terceros, sino contar con fuerzas armadas propias o lograr que otros países dependan de ti. Esta dinámica sigue siendo evidente en la actualidad, ya que hay países que ejercen influencia sobre otros, en parte, gracias a su poderío militar y la necesidad de recurrir a ellos en situaciones de guerra. Un ejemplo claro es Estados Unidos, que ha financiado guerras en otros países para que, una vez que el bando respaldado por ellos triunfa, le deba lealtad y esté obligado a aceptar sus condiciones en las relaciones internacionales. Capítulo 14.
Como se ha insinuado anteriormente, en el mantenimiento de un principado, el dominio del arte de la guerra es esencial. ¿Cómo si no se puede garantizar que nadie intentará derrocarte? Habrá intentos de hacerlo, y el resultado dependerá de la eficacia de la defensa implementada. La historia está repleta de ejemplos de líderes que supieron ejercer el arte de la guerra y triunfaron, como Julio César o Alejandro Magno. Sin embargo, también hay casos de aquellos que no lo hicieron y terminaron perdiéndolo todo, como Calígula. El error radica en pensar que, tras la conquista, todo ha concluido y que la paz será perpetua. Así como siempre llega la calma, también lo hace la tormenta, y en ese caso, si no se cuenta con un buen paraguas, todo acabará haciendo aguas. Según Maquiavelo, esta es la razón por la cual todos los príncipes salen a cazar y conocen las armas. Incluso en la actualidad, los monarcas sabrían cómo actuar en una guerra, aunque es improbable que se enfrenten directamente a la batalla en primera línea. Capítulo 15. Cuando alguien asume el papel de príncipe, es crucial distinguir entre quién es como individuo y quién es como monarca. ¿Por qué Maquiavelo hace esta distinción? Porque, según él, existe una diferencia entre quiénes deberíamos ser y quiénes somos. Para el autor, el príncipe debe presentarse siempre de la manera que le resulte más beneficiosa para alcanzar sus objetivos, adoptando a veces una actitud más benevolente y en otras, más violenta. Esta idea es una de las más conocidas del maquiavelismo y se considera precursora de las ciencias políticas actuales. Muchos políticos, al subir al estrado, adoptan un discurso directo y agresivo, a pesar de ser más reservados en su vida cotidiana. ¿La razón? Esta actitud es la que les resulta eficaz en su papel público. Además, Maquiavelo insiste en la necesidad de desmitificar al príncipe, rechazando la idea de que no puede equivocarse. Esto era más común en épocas anteriores, cuando se creía que el rey era designado por Dios. Aunque en algunos países aún persiste esta veneración, en muchas ocasiones se construye desde el miedo. Maquiavelo, por otro lado, prefiere considerar al príncipe como un estratega que desarrolla tanto las virtudes como los vicios necesarios para mantener su poder. Capítulo 16. En la continuidad del capítulo anterior, Maquiavelo reflexiona sobre si un rey siempre necesita mantener una alta moral o si le puede resultar más conveniente adoptar el vicio. Muchos líderes optan por presentarse como tacaños, un vicio, ya que esto resulta más beneficioso que ser generosos, una virtud, lo cual podría percibirse como debilidad y manipulabilidad. Los países que se muestran egoístas suelen recibir mejores valoraciones, ya que se les considera fuertes, inaccesibles y poderosos. Capítulo 17. ¿A quién respetarías más, a quién temes o a quién amas? Seguramente, al primero. Esta es la idea que Maquiavelo desarrolla en este notable capítulo. La tesis que presenta es que no es posible ser amado y temido simultáneamente por las mismas personas, por lo que es necesario optar por ser una cosa u otra. Ser temido se considera más recomendable, ya que implica ser percibido como alguien estricto y digno de respeto. Además, ser amado es una tarea difícil de lograr. No obstante, Maquiavelo no aboga por recurrir a la violencia para ser temido. De hecho, sostiene que la gente recuerda con más intensidad un castigo ejemplar que afecte a su patrimonio. Capítulo 18. En este capítulo, Maquiavelo retoma el tema de la ética del príncipe, haciendo hincapié en la discrepancia entre lo que predica y lo que lleva a cabo. Es común encontrar políticos o monarcas que hablan de generosidad, pero que luego se ven involucrados en casos de corrupción. Desde la perspectiva maquiavélica, esto no sería del todo condenable, ya que el príncipe debe hacer lo necesario para mantener su poder, incluso si implica traicionar las virtudes que preconiza. Por ejemplo, imaginemos a un rey que constantemente enfatiza la importancia de la unidad familiar y se enfrenta a un pariente con un comportamiento delictivo y una imagen pública cuestionable. El objetivo final del príncipe es preservar su reinado, por lo que se verá obligado a distanciarse de esa persona, cortar relaciones y evitar aparecer juntos, especialmente frente a las cámaras. Aunque esto contradiga los valores que destaca, no va en contra de su objetivo. De aquí surge la famosa frase atribuida a Maquiavelo: el fin justifica los medios. Además, Maquiavelo sugiere que en muchas ocasiones la sociedad no observará los métodos utilizados para alcanzar un fin, por lo que será incapaz de discernir si se han empleado medios buenos o malos.
El autor considera que, de alguna manera, las personas son ingenuas y confían en lo que ven sin reflexionar sobre aspectos más profundos. Así, en este capítulo se introducen tres de las ideas principales del maquiavelismo: la percepción de que la gente tiende a ser ingenua, su propensión a confiar en lo evidente, y la necesidad de que el príncipe comprenda esto para manipularla según sus deseos. Capítulo 19. Un príncipe no solo debe preservar su principado, sino también cuidar su reputación. Enfrentará rumores, críticas y comentarios perjudiciales destinados a socavarlo, y debe prepararse no solo con armas, sino también mediante un comportamiento ejemplar. Según el autor, para mantener esa reputación, hay ciertos límites que el príncipe nunca debe traspasar: respetar la propiedad y las mujeres, consideradas propiedad en la época, proyectar una imagen de fortaleza y seguridad, mantener la satisfacción de su pueblo y mostrar respeto hacia la nobleza, que detenta considerable poder. Si estos principios no son seguidos, incluso la retórica más persuasiva no logrará convencer de que es un buen príncipe, y su reputación sufrirá daños irreparables. Capítulo 20. Para resguardar sus dominios, los príncipes suelen emplear una de estas cuatro estrategias: desarmar a la población, fomentar divisiones internas, expulsar a enemigos o competidores, y construir fortificaciones. Cualquiera de estos métodos puede ser eficaz, pero también pueden tener consecuencias negativas. Maquiavelo sostiene que el éxito o fracaso de cada uno depende de las circunstancias en las que se aplique. Tomemos como ejemplo la táctica de la guerra de guerrillas, empleada en la Revolución cubana. Los revolucionarios que buscaban tomar el poder debilitaron al ejército atacando gradualmente y en diversos puntos. Esto generó caos interno y provocó divisiones en las fuerzas militares, que finalmente se desmoronaron. Capítulo 21. Queda claro a lo largo de todo el libro El Príncipe que, para Maquiavelo, es imprescindible que el monarca se gane la estima de los seres humanos sobre los que reina. ¿Cómo se logra esto? El autor ofrece algunos consejos que cualquier persona puede aplicar al aspirar a liderar algo. De hecho, la mayoría de los políticos siguen estas reglas como si fueran una ciencia. En primer lugar, es crucial llevar a cabo grandes obras, y no se entiende simplemente como la construcción de edificios, aunque estos siempre representan un gran reconocimiento y recuerdo. Estas obras, que pueden ser acciones o decisiones importantes, generan conversación y aseguran que el nombre del príncipe esté en boca de todos. Por otro lado, un príncipe que desee ser valorado debe involucrarse en los asuntos de su principado, tanto internos como externos. En la actualidad, la mayoría de los monarcas de países europeos actúan como representantes de su nación ante el resto del mundo, participando también en decisiones internas, como abordar la falta de unidad o los enfrentamientos entre territorios dentro del Estado. Otro aspecto a considerar es la importancia de castigar, de manera ejemplarizante, cuando sea necesario. Esto establecerá un precedente para aquellos que piensen en actuar en su contra, pero también resultará inspirador para quienes lo respalden fervientemente. Finalmente, y esto se observaba claramente con los reyes del siglo XIV en adelante, los monarcas deben ser mecenas de artistas y respaldar la creación de obras de arte. En Florencia, por ejemplo, los Medici fueron grandes benefactores del arte del Quattrocento, y en Francia, el rey Luis XVIII también acogió a François de Malherbe como poeta oficial. Hoy en día, muchas reinas y princesas se presentan como embajadoras de diseñadores y marcas de ropa específicas, como, por ejemplo, la reina Leticia de España con Felipe Varela. Como un extra, Maquiavelo destaca que el príncipe es un gran representante de su país y, por lo tanto, debe asistir con honor a los eventos a los que le inviten. Esto sucede en la actualidad con las cumbres internacionales, bodas y funerales de Estado, así como visitas institucionales. Capítulo 22. En este capítulo de El Príncipe, Maquiavelo habla sobre los ministros. En su época, el monarca tenía una serie de ministros o consejeros, aunque en la actualidad podríamos decir que es el presidente de un estado el que dispone de ellos. Los ministros representan la mejor manera de conocer la psicología y las ideas del príncipe. Estos individuos están inevitablemente vinculados a la imagen del líder, ya que él mismo los ha seleccionado. Para hacer una elección acertada, es fundamental poder distinguir lo bueno de lo malo, ya que de lo contrario se podría cometer el error de rodearse de personas inadecuadas. ¿Cómo saber si son los adecuados?
Maquiavelo aconseja observar el tiempo que cada uno dedica a su vida privada y a la república, es decir, a la política. Lo ideal es que estén más comprometidos con lo público que con lo privado, ya que su posición lo exigirá. Capítulo 23. Maquiavelo ha aconsejado conocer bien al pueblo y sus necesidades, implicándose, ¿pero es eso posible? La sociedad está formada por miles de personas y un monarca no llega a enterarse de absolutamente todo. Como multiplicarse no es una opción, al menos no una realista. El escritor plantea que hay que saber a quién escuchar, pues serán muchos quienes quieran hablar con él. La clave, por tanto, es elegir buenos enlaces, que le cuenten la verdad y prometerse a sí mismo y al resto que esa verdad no le incomodará. Por lo tanto, contar con buenos asesores y evitar que le mientan es también tarea del príncipe. Capítulo 24. En el siglo XVI, cuando vivió Maquiavelo y escribió este libro, Italia se encontraba muy dividida y los diversos territorios estaban en manos de potencias extranjeras. Los pocos que no lo estaban eran gobernados por señores feudales, pero estos apenas tenían poder, ni ejércitos ni una estrategia política. A lo largo de este libro, Maquiavelo ha ido dando, indirectamente, las razones por las que ha pasado esto, pero en este capítulo las desarrolla y las contextualiza. Los grandes problemas son que los territorios no formaron ejércitos nacionales. Además, en los periodos de paz se relajaron, olvidándose de que el arte de la guerra también es importante en esos momentos, lo que hizo que no estuviesen preparados para los ataques. Por último, no supieron ganarse el respeto del pueblo. Capítulo 25. A pesar de haber mantenido un tono bastante realista durante todo el libro, Maquiavelo, en este capítulo, habla sobre el azar, un elemento que ha sido muy desarrollado dentro de la filosofía moderna. El azar, entendido como la posibilidad de que algo ocurra, debe tenerse en cuenta a la hora de gobernar. ¿Por qué? Porque esa suerte siempre termina jugando un papel en algunas situaciones, como el final de una guerra. El consejo, por tanto, es prepararse y saber que puede darse un cambio que no se espere, pero al que hay que adaptarse igualmente. Este consejo es muy valioso y, de algún modo, da a entender que esta obra no perecerá en el tiempo. Maquiavelo insiste en que hay que aceptar los tiempos que cambian y adaptar lo aprendido. Con este resumen de El Príncipe, verás que su consejo se siguió a pies juntillas, pues los siglos han ido pasando pero muchas de sus tesis se mantienen y son seguidas por los dirigentes actuales. Capítulo 26. En este último capítulo, Maquiavelo termina con una exhortación a Medici, que es el verdadero destinatario de este tratado. Le recomienda que siga sus consejos y se haga con el control de Italia y la unifique. Para ello, le urge utilizar un ejército propio y aprovechar que el pueblo estaba muy fraccionado. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente video.